queridos amigos testigos de Jehová y público en general. Hoy día quería tocar un tema que trató ya mi hermano el apologista Mario Olchese con respecto al texto diario último del 28 de febrero, donde la sociedad Watchtower dice que es necesario que los testigos de Jehová tengan confianza y sigan a pie de la letra las directrices que las personas encargadas de la organización de Jehová en la tierra, es decir, el Claustro y el Decreto, que están encargados de la obra, dice, tengamos que seguir a pie de la letra sus directivas con toda confianza y no dejarnos de caer por las desilusiones que este esclavo haya podido hacer del pasado o todos los desencantos que haya podido ocasionar en los miembros, sus cambios doctrinales, y que debemos superar eso. Y más bien tenemos que seguir a pie de la letra como fieles seguidores de Jehová, en seguir las directrices que da este esclavo, que está encargado de la obra del Señor, es decir, del encargo de la obra mundial, de hacer crecer la organización de Jehová en la tierra, y todas las directrices y todas las directivas que da el cuerpo gobernante, y que seamos fieles a este cuerpo que está encargado de la obra, dice. Y quiero tratar este tema muy detalladamente para que sepan a dónde quiero yo llegar con este comentario que da la Watchtower del texto diario del 28 de febrero pasado, y que trata de lo siguiente, el texto diario. Veámoslo juntos. Pero como ya le dije, eso ya lo trató mi hermano el apologista Mario Olchese en un video, pero le quedó una parte que yo detecté que no explicó él, y que estoy usando este video para complementar lo que él ya habló de ese texto diario del 28 de febrero último, y de un excelente comentario, pero detecté que le faltó algo más que es importante, y que en este video lo voy a tratar. Por favor, véanlo ustedes. Bueno, amigos, aquí tenemos el texto diario del día jueves 28 de febrero que quiero comentar con ustedes. Lo vemos acá, se titula Jehová dará a conocer quién le pertenece a él. Números 16, versículo 5. Y dice como sigue: Coré perdió de vista que la cabeza de la nación era Jehová, y dejó de ser leal a las personas que Dios estaba utilizando. Mejor hubiera sido que confiara en Jehová. Él podía hacerle ver los asuntos desde la óptica adecuada o realizar cualquier cambio que fuera necesario. Pero Coré no hizo eso y terminó manchando su historial de fiel servicio por culpa del orgullo. Números capítulo 16, versículos 1 al 34. Este relato encierra una seria advertencia para todos, incluidos los ancianos. Es preciso que cultivemos la humildad, pues esta virtud nos ayudará a esperar en Jehová y seguir las directrices de los hermanos que ha puesto a cargo de la obra. Repito esta parte nuevamente que quiero resaltar, pues voy a refutar esta parte. Dice, pues esta virtud nos ayudará a esperar en Jehová y seguir las directrices de los hermanos que ha puesto a cargo de la obra. Repito esta última parte que dice, y seguir las directrices de los hermanos que Jehová ha puesto a cargo de la obra, Es decir, que Jehová ha puesto toda la responsabilidad a aquellos hermanos, que seguramente es el cuerpo gobernante, a cargo de la obra. Nos esforzamos por ser tan humildes y mansos como Moisés. Respetamos la posición que ocupan los hermanos responsables del rebaño y aplicamos sus instrucciones. Tenemos la madurez necesaria para superar las decepciones. Si somos humildes y sumisos, Jehová nos conocerá, nos amará profundamente. Como hemos visto, queridos amigos, acá hay dos puntos que la sociedad insiste de forma muy sutil, dando a entender que son los hermanos del cuerpo gobernante
los que están a cargo de llevar adelante la obra, y que nosotros tenemos que tener la madurez de superar las decepciones que nos pudieran haber causado estos hermanos encargados de llevar a cargo la obra. Se supone pues que debe ser el cargo de la obra ministerial y la obra de hacer crecer la sociedad Watchtower, la organización de Jehová. En esta atalaya del 15 de febrero de 2009, en la página 26, párrafo 9, la sociedad dio una explicación qué cosa consistía ese nombramiento que dio Jesús a ese esclavo nominado en 1919 de todos sus bienes en la tierra, que era justamente el encargo de la obra. Y se basaba pues en este texto que se menciona acá, de Mateo 24:47, que dice que le confió de todos sus bienes en la tierra al esclavo nominado en 1918-19, cuando Jesús lo escogió y le encargó de todos sus bienes en la tierra, que significaba justamente el encargarse de la obra, de esta obra ministerial, de hacer crecer todas las instalaciones de la sede mundial de los testigos de Jehová, sus sucursales, los salones de asambleas, salones de reino por todo el mundo, y sobre todo esa comisión, como dice aquí, de hacer discípulos de las personas de todas las naciones, predicar el reino y hacer discípulos, bautizar a las personas, etcétera, etcétera, etcétera. Leamos pues qué cosa dice pues el 9 sobre este asunto de que Jesús le encargó de la obra a este esclavo fiel y discreto. Leamos el 9, que dice como sigue: por otra parte, Jesucristo ha nombrado al esclavo fiel y discreto sobre todos sus bienes, o sea, sobre todos los intereses del reino en la tierra. Mateo 24:47. Entre estos figuran las instalaciones de la Central Mundial de los Testigos de Jehová, las sucursales, los salones de asambleas y salones de reino de todo el mundo, así como la comisión de predicar. Aquí esta parte importantísima también, que cosa constituye el encargado de los bienes de Jesucristo al esclavo, era encargarlo justamente de esa comisión de predicar el reino y hacer discípulos. Y por eso lo nombró, porque supuestamente confió en ese esclavo nominado, y termina este párrafo 9 diciendo: ¿quién dejaría a alguien a cargo de sus posesiones valiosas si no confiar en él? Como hemos visto en el texto diario, pues se dice claramente que Dios ha confiado la obra ministerial, la obra del reino, a el esclavo fiel y discreto, y que esta confianza de llevar a cabo la obra y cargarse de la obra estaba basada justamente en este texto de Mateo 24:47, que decía pues que Jesús, después de haber nominado al esclavo fiel y discreto, al inspeccionarlo, lo dio fiel y discreto y le confió de todos sus bienes en la tierra en 1919, y que esta confianza significaba encargarlo de la obra. Y es por eso que la Watchtower en el texto diario nos habla y nos recalca que ese esclavo que tenemos que respetar y confiar y pasar las excepciones que Dios nos puede haber hecho, pasarlos por alto, nosotros debemos reconocerlos como los encargados por Dios de llevar a cabo esa obra, y que esa obra era justamente lo que Jesús le encargó en Mateo 24:47, todos sus bienes en la tierra, que incluían el controlar, manejar, cuidar las instalaciones de la Central Mundial de los Testigos de Jehová, las sucursales, los salones de asambleas, salones de reino de todo el mundo, y así especialmente la comisión de predicar el reino y de ser discípulos. Y como dije, culmina diciendo: ¿quién dejaría a alguien a cargo de sus posesiones valiosas si no confiara en él? Y es así pues que la Watchtower dijo pues que al confiarle todos sus bienes en la tierra al esclavo nominado en 1918, cuando lo inspeccionó, le confió, porque le tuvo confianza, dice que le tuvo confianza y le confió, le dio a cargo la obra y de hacer discípulos de todas las naciones y predicar el reino, etcétera, etcétera, como hemos leído. Y que Jesús confió en él. De lo contrario, no le hubiera encargado todas sus posesiones valiosas. Y esa fue la enseñanza. Regresando al texto diario del jueves 28 de febrero, entonces la sociedad nos dice que nosotros tenemos que cultivar esa virtud de esperar en Jehová y seguir las directrices de los hermanos que ha puesto a cargo de la obra.
Claro, ha puesto a cargo de la obra porque se enseñaba que Jesús, al hacer su primera nominación del esclavo fiel y discreto en 1918, cuando arribó para inspeccionarlo, el año de 1919, el año siguiente, le confió la administración de todos sus bienes en la tierra, ese esclavo mencionado en Mateo 24, versículo 47, que le encargó de todas sus pertenencias, de todos sus valores en la tierra a ese esclavo nominado en 1918, y que era nuestra obligación de nosotros seguir las directrices de ese esclavo nominado por Jesús, que le puso, dice que le puso a cargo de la obra, o que le ha puesto a cargo de la obra en el presente, y que ese encargo de ponerlo a cargo de la obra, que consistía en encargarse de todos los bienes de la Watchtower que tiene en la tierra, la sala de asamblea, la zona de reino, la casa de Betel, las haciendas, las granjas y todos los activos fijos que tiene la sociedad Watchtower hoy en el mundo, la obligación de este esclavo nominado era encargarse de hacerlo crecer, mantenerlo en buen estado, que era la organización de Jehová, y a la vez hacer discípulos de la persona de todas las naciones. Y ese era el encargo que se refería a Mateo 24:47, cuando le confió los bienes en la tierra a este esclavo, nominado en 1918. Y le encargó y le mostró confianza. Dice que le mostró confianza y le encargó todos sus bienes en la tierra a este esclavo, para que llevara a cargo la obra ministerial, la obra de hacer salón de reino, sala de asamblea y todo esto que constituye pues la obra mundial de la Watchtower. Pero todo basado pues en el texto de Mateo 24:47. Ese es el único texto que muestra el encargo y la responsabilidad otorgada a ese esclavo para llevar a cabo y tener a cargo la obra. Justamente la confianza que le dio de todos sus bienes en la tierra Jesús al esclavo en 1919. Y la Watchtower nos dice acá en este texto diario del 28 de febrero que nosotros tenemos que tener confianza en este esclavo, a pesar de las decepciones que nos pudieran haber causado, o sea, sus cambios de entendimiento y todas sus enseñanzas, y debemos aceptar y querer y seguir teniendo confianza en este esclavo, a pesar de todos sus engaños y mentiras y falsas doctrinas que se han ido cambiando y reemplazando por otras diferentes, que apagaron las luces anteriores. Nos dice pues que tengamos que tener confianza en un esclavo que nos ha decepcionado tantas veces, cuando nos dijo que las parábolas de las ovejas de las caras se había comenzado a cumplir en 14 y culminaría ante la gran tribulación, y no fue así. Y a pesar de las decepciones, tenemos que seguir confiando en este esclavo que tiene a cargo la obra. Y tener a cargo la obra, como vuelvo a repetir por tercera vez, está basado en el texto de Mateo 24:47, que dice que Jesús, al nominar al esclavo 18, le confió todos sus bienes en la tierra, para que llevara a cargo la obra de predicación y de hacer crecer la obra ministerial, la obra mundial de salones de reino, sala de asamblea, casas Betel, todos estos bienes materiales físicos que tiene regados hoy la Watchtower en todo el mundo. Y eso constituía el encargarlo de todos los bienes de Jesucristo al esclavo nominado en 18, y eso significaba que tuvo confianza, porque al haberle otorgado la administración de todos sus bienes en la tierra a Jesús al esclavo, significó que le tuvo confianza, plena confianza, y le dijo, tú vas a manejar eso. Por eso la Watchtower dice pues que todos tenemos que tener confianza y seguir las directrices de los hermanos que ha puesto a cargo de la obra. Como hemos visto, queridos amigos testigos de Jehová, después de haber visto las pruebas contundentes de que la sociedad Watchtower ha reconocido pues el día 6 de octubre pasado de 2012 del Teatro Stanley, que Jesús jamás le confió la administración de todos sus bienes en la tierra al esclavo nominado, como instrumento de Jesucristo en 1919, y como no le confió pues sus bienes, la gestión de todos sus bienes en la tierra a ese esclavo nominado, y que recién será el futuro todavía de la tribulación, eso implica pues que este esclavo, que el texto diario hace mención que está supuestamente encargado de la obra, no lo está en realidad. Entonces la pregunta inteligente que es una persona con dos dedos de frente es: ¿por qué tendríamos que ser fieles a las directrices de un esclavo que no está encargado por Jesucristo de la obra? Puesto que eso fue justamente lo que se dedicó a encargarle sus bienes de Jesucristo o del amo al esclavo en 1919, como se había enseñado por 80 años. Y ahora se dice que no fue así, que se hará recién todavía en el futuro durante la gran tribulación. Entonces, si no le cargó, entonces, el Señor le cargó sus bienes
Jesucristo al esclavo y lo va a recibir en el futuro, eso quiere decir ergo, que tampoco este esclavo está encargado de ninguna obra, ni la obra ministerial tampoco, que inició el apóstol Pablo y Bernabé, de predicar a las naciones, ni hacer discípulos, ni bautizar, ni cuidar de los bienes de Jesucristo en la tierra, que es la ciudad Watchtower, su sede mundial, Guayaquil y todas esas cosas, que eso no era obligación de Jehová, puesto que no son los bienes de Jesucristo, puesto que eso significaba que el hacer crecer la ciudad Watchtower era el encargo que Jesús le había dado al esclavo 19, como se había enseñado antes, durante 80 años, y que ahora dice que no es así, que no encargó nada. Entonces lo que tiene la Watchtower ahora no son bienes de Jesucristo, porque no fue eso lo que Jesús le encargó, porque todavía no lo ha hecho, todavía lo van a recibir en el futuro. Entonces, mal haríamos en tener fe y seguir celosamente las directrices de un esclavo que no está encargado de la obra. Puesto que a partir de 2012 la Watchtower ha dicho, nosotros no estamos encargados de la obra. Porque eso fue lo que se enseñaba antes del 2012, antes del 6 de octubre de 2012, cuando se seguía enseñando todavía que Jesús lo nominó al esclavo sobre todos sus bienes terrenales para que pudiera hacer crecer la sociedad Watchtower, esta obra mundial de hacer crecer la Watchtower, lo que está haciendo el Walker y todo su emporio de salas de asamblea y salas del reino y todos sus bienes materiales, edificios lujosos que tiene en Nueva York, sus multimillonarias cuentas bancarias, que supuestamente eran los bienes de Jesucristo, que Jesús le encargó al esclavo en 2019, cuando le hizo la segunda nominación de todos sus bienes, y cuando en el 2012 nos dan un baldazo de agua fría diciéndonos que eso no fue así, que lo que se había firmado por 80 años como una verdad, la verdad, era, nosotros siendo la mentira, le estuvieron creyendo y predicando por años una mentira, que Jesús le había nominado a su esclavo en 2019, de todos sus bienes en la tierra, apenas fue escogido como su esclavo instrumento en 2018 cuando Jesús arribó. Pero como ahora dicen que no le confió nada, sino que será el futuro, quiere decir que lo que la Watchtower tiene como bienes de Jesucristo no lo son en realidad. No son los bienes de Jesucristo y tampoco de Jehová Dios, y la ciudad Watchtower no era lo que soy Jehová. Definitivamente no era lo que soy Jehová, puesto que eso que están construyendo no fue un encargo que le dio Jesucristo al esclavo cuando lo nominó en 2018, cuando Jesús arribó para inspeccionarlo. Entonces cuando el texto diario nos está diciendo pues que no debemos seguir las directrices de las personas encargadas de la obra, se está partiendo por un principio equivocado, puesto que se ha demostrado que a esas personas por las cuales nos pide la sociedad que seamos fieles obedientes a las directrices de ese esclavo no está encargado de la obra. Y por lo tanto, si no está encargado de la obra, no tengo por qué seguir las directrices de un esclavo encargado de una obra por la cual no está encargada, por la cual no han sido ellos encargados jamás. ¿Por qué tenemos que seguir las directrices de un esclavo que está encargado de una obra de la cual no están encargados? Puesto que a partir del 2012 se dijo que no están encargados de la obra, al decir que no les dio la literalidad de tus bienes en la tierra en 2019, como se había enseñado por 80 años, se lo dará en el futuro de la gran tribulación, con respecto al texto de Mateo 24:47. Pero sin embargo el texto diario nos dice que tenemos que seguir las directivas que nos da este esclavo que está encargado de la obra. Ya no, porque al momento que la sociedad reconoce que Jesús no le encargó de la obra o de sus bienes del amo Jesucristo que tiene en la tierra al esclavo, que dice que no se lo encargó, sino que todavía recién se lo dará en el futuro, cuando retorne Jesús o cuando venga por segunda vez. Entonces quiere decir que este esclavo que está ahora no tiene ningún encargo de la obra, puesto que eso significaba encargarle los bienes terrenales del amo Jesucristo al esclavo, que hasta el 2012 se enseñó que sí se lo había dado hasta el 2019, pero después lo cambian y dicen que no le dio nada, que va a ser para futuro. Entonces quiere decir que no están encargados de la obra. Entonces cuando la Watchtower nos pide y nos hace reflexionar en este texto diario del 28 de febrero del 2013, que lo revisen, que nos dice lo que acabamos de ver nosotros juntos, que nos dice que tenemos que ser fieles seguidores a las instructivas que nos dan los encargados de la obra. La Watchtower parte por un principio errado, por una afirmación falsa,
diciendo que están encargados de la obra. No están encargados de la obra, puesto que todavía el encargo de los bienes del amo Jesucristo al esclavo se hará recién en el futuro. Y este esclavo se está tomando una atribución, como si Jesús ya les hubiera encargado sus bienes en la tierra en minutos 19, cuando eso será todavía en el futuro. Entonces, no están encargados de ninguna obra, y todo es una mentira. Este texto diario tiene como fin meterles en la cabeza, en forma subliminal, que este esclavo está encargado de la obra, cuando en realidad no lo está. Puesto que el encargo de los bienes del amo Jesucristo al esclavo, que son todos los bienes que tiene la ciudad de Watchtower, que es la obra mundial, y la sede mundial de los días que va, esto que están haciendo en Wallkill, todo su emporio inmenso que están haciendo de millones de dólares, recién se hará en el futuro. Entonces, esto que están haciendo no es un encargo de Jesucristo. Toda esta sociedad Watchtower no es el encargo de Jesucristo, y por ende tampoco es la organización de Jehová. Como nos había enseñado por 80 años que Jesús apenas arribó en 18, empezó el esclavo, lo vio fiel y discreto, lo nominó con su instrumento, y el siguiente año, en 19, le encomendó todos sus bienes en la tierra, referidos a Mateo 24:47. Es decir, que en 1918 se cumplió la parte de Mateo 24:45, en 1918, cuando Jesús arribó, y el texto de Mateo 24:47 se cumplió en 1919, el siguiente año. Así se enseñaba en la tarea del 1 de abril de 2007, página 22, párrafo 5. Revísenlo. Que Jesús arribó en 1918, hace inspección al esclavo, lo aprueba como su instrumento, porque lo vio supuestamente fiel y discreto. Eso en cumplimiento de los textos de Mateo 24:45 al 46. Y la parte del texto de Mateo 24:47, que es el siguiente versículo, que es la entrega de todos sus bienes del amo Jesucristo al esclavo, se hizo el siguiente año, en 1919, el año posterior al arribo de Jesús, en 1918, cuando expresionó al esclavo. Y esa es la doctrina, y está en esta tala del 1 de abril de 2007, página 22, párrafo 5, para que lo revisen. Estos no son inventos míos. Entonces, así se enseñó, que las cosas vinieron juntas. Tanto la primera nominación, reconociendo como su esclavo, porque había sido fiel, y luego la segunda nominación de encargarle todos sus bienes en la tierra a ese esclavo nominado. Que todas esas cosas van juntas, pues, y así se enseñó toda la vida, que nada se desligaba, todo iba juntos, todo iba pegado, todo uno al lado del otro. No como se enseña ahora, que la primera nominación, reconociendo como su esclavo, fiel y discreto, por 19, y la otra todavía está para el futuro, y ya van 100 años que ocurrió la primera nominación, y está la nueva entrega los bienes como premio. Todavía no sabemos cuándo mañana pues la gran tribulación, pero sí sabemos que el año 2019 se cumplirán 100 años de que se hizo la primera nominación, y Jesús todavía no le confía al esclavo. O sea, esa cosa que uno se pone a pensar, la abogada nos dijo que Jesús encontró este esclavo fiel y discreto, y por ello le mostró confianza, tuvo confianza en ese esclavo y le entregó sus bienes. Y si ya no se lo entregó a los ustedes en 2019, quiere decir que no le tuvo confianza. Esa sí se deduce con la inteligencia. Porque la Watchtower nos decía que Jesús apenas nominó al esclavo, porque lo encontró fiel y discreto, y hizo la primera nominación reconociendo como su instrumento, tuvo confianza plena en ese esclavo y le cargó inmediatamente la administración de todos sus bienes, digamos, el año siguiente, en 2019, poco tiempo, y le entregó sus bienes, dice, al esclavo, para que pudieran encargarse de visitar toda la obra mundial, toda la sede mundial, de hacerla crecer en todo el mundo, usar la asamblea, sobre el reino, prendas, edificios, cuentas bancarias y todas sus riquezas terrenales que tienen, que supuestamente le pertenecen a Jesucristo y a su Padre Jehová. Y le encargó que se hicieran crecer esa obra, y la cuidaran y le hicieran crecer, y a la vez indicaba hacer discípulos de las personas de todas las naciones, y bautizarlas. Y eso significaba, y a la vez significaba también cuidar a la grande muchedumbre, que eran parte de los bienes de Jesucristo. Y al decir que eso no ocurrió así, entonces este esclavo que está ahí no está encargado de ninguna obra en la tierra. Pero a Watchtower, en este texto diario, nos quiere decir que nosotros tenemos que ser fieles a las directrices de las personas encargadas, o sea, del esclavo, que están encargados de la obra. Esa es mentira. Ese texto ya busca enviar un mensaje subliminal en la mente de los Jehová, porque como han hecho un cambio dramático en 2012, que significa que no están encargados de la obra, es decir, que no les encargó sus bienes en la tierra al esclavo 19, se los dará para el futuro, quiere decir que no les encargó de la obra. Y la Watchtower en forma subliminal, quiere decir del 28 de febrero de 2013, en este texto diario que están comentando, en forma subliminal te dicen que debemos ser fieles a lo que estas personas encargadas de la obra parten por un principio falso. Pero la idea es meterte eso en la cabeza,
testigo de Jehová, que están encargados de la obra. No están encargados de la obra, puesto que todavía no le han entregado, no le han encargado la administración y la gestión de todos sus bienes en la tierra a ese esclavo nominado en 1919, como se enseñó por 80 años, y ahora nos dicen que va a ser recién en el futuro. Entonces, este esclavo no está encargado de ninguna obra. Pero la Watchtower, de forma subliminal, te quieren meter en la cabeza de Jehová que tienes que ser fiel a ese esclavo que está encargado de la obra. No está encargado de la obra, puesto que ahora dicen que el encargo de todos los bienes del amo Jesucristo al esclavo recién se hará en el futuro desde la tribulación. Pero antes del 2012, del 6 de octubre, nos decían que sí, ya se lo había entregado en 1919 para que pudiera así encargarse de la ciudad Watchtower y encargarse de la obra, tanto de la obra ministerial como la obra de construir salones del reino y hacer discípulos. Todo eso era la obra. Y eso significó que le encargara en 1919 sus bienes terrenales al esclavo, los bienes de Jesucristo al esclavo. Y eso significó, mientras estuve enseñando eso como una verdad por 80 años. Pero como ya no es así, sino que recién se lo entregaron ante la gran tribulación, quiere decir que este esclavo no está encargado de la obra. Pero la Watchtower en este texto diario quiere meternos el mensaje en la cabeza de forma subliminal, haciendo recordar que tiene que ser fiel a este esclavo que está encargado de la obra. No están encargados de nada. Y son unos fanfarrones mentirosos, pero la basura pues, es inteligente. Cuando uno es inteligente, tiene esa virtud, esa suerte de ser un hombre preparado e inteligente, que te das cuenta pues que te están engañando. Que este texto diario del 28 de febrero del 2013 es un texto engañador, manipulador y muy subliminal para recordarte que tienes que seguir fiel a este esclavo que está encargado de la obra, entre comillas, encargado de la obra. No está encargado de la obra, ya lo he dicho, porque el encargo de la obra significó cuando se enseñaba que Jesús en 1919 le encargó de todos sus bienes en la tierra al esclavo, apenas nominado como su instrumento en 1918, y le encargó a ese esclavo los bienes de la obra de Jesucristo, del amo Jesucristo al esclavo. Pero como ya no se lo entregó, pues sino que se hará en el futuro, ergo, quiere decir que no están encargados de ninguna obra. Por lo tanto, si no están encargados de ninguna obra, ustedes, testigos, no tienen por qué seguir las directrices de un grupo de personas que no están encargados de nada. Así que no tienen ustedes por qué seguir las directrices de un esclavo que no ha sido nominado y que Jesús no le ha dado su confianza. Nos decían que Jesús apenas escogió al esclavo en 18, cuando arribó para inspeccionarlo, lo encontró fiel y discreto y le mostró confianza, tuvo confianza y le encargó todas las cosas más preciadas de Jesucristo al esclavo nominado en 18, le dio todos los bienes de tierra porque tuvo confianza. Entonces, si ya no es así, no se lo entregó, quiere decir que Jesús no le tuvo confianza. Y si han pasado 100 años, en el 2019, señores, van a ser 100 años desde que Jesús, miren ustedes cómo reflexiono yo, en el 2019 se van a cumplir 100 años desde que Jesús lo nominó a ellos como su esclavo o instrumento. Han pasado 100 años y Jesús todavía no les tiene confianza. Viendo su obra que han hecho en estos últimos 100 años, podría decirse, caracho, qué satisfecho estoy con este esclavo. Lo voy a nominar de una vez, ya no voy a esperar más. Pero van a ser 100 años, un siglo. Y Jesús todavía no tiene confianza en este esclavo para nominarlo, sobre todos sus bienes. Qué curioso, ¿verdad? Pero eso fue lo que la Watchtower nos dijo antes del 6 de octubre de 2012, que Jesús apenas nominó a su esclavo, hizo su primera nominación de su esclavo reconociéndolo como su instrumento, le mostró confianza y le entregó sus bienes en la tierra. Y como le dicen que no le entregó sus bienes en la tierra, sino será para el futuro, quiere decir que no le tiene confianza. O no le tuvo confianza en 1919 y dijo, voy a esperar mejor unos 100 años para ver cómo se comporta. Entonces, los próximos años, a ver cómo se comporta, a ver si le doy, y a ver si me muestra que es fiel también después de haberlo nominado, y vamos a esperar qué tal se comporta, y cómo son sus elementos espirituales. Entonces es preocupante ver que van a ser 100 años desde que los nominó, y Jesús hasta ahora no le da su confianza, su voto de confianza, y le entrega sus bienes de una vez por todas. ¿Qué está esperando Jesús? ¿Acaso Jesús, al ver la trayectoria de esta organización durante los últimos 100 años, desde 1919, se da cuenta que ese esclavo pues no merece tener confianza en él, puesto que se dio cuenta que en 1919 todavía siguen celebrando Navidades en Betel, hasta 1926, fiestas paganas?
Dice el libro proclamadores que estuvieron celebrando fiestas paganas. Hasta el 26, entonces Jesús le perdió la confianza y dijo, oh, ven, mira, me están fallando. ¿Qué cosa hizo ese esclavo nominado en el 19? Comenzó a anunciar una falsa fecha para el fin del mundo para el 1925, dando un discurso a todo el mundo desde 1918, 1919, 1920, diciendo que millones de personas que vivían en aquel tiempo no morirían jamás. Y fue un discurso que se tituló así, millones que ahora viven jamás morirán. Y donde en ese folleto, y ese que fue producto de un discurso que comenzó a dar el juez Rutherford, se aseguraba a la gente que el fin del mundo venía para 1925, y de eso no había duda, y que iban a visitar los patriarcas, los hombres fieles de la precristiandad. Entonces Jesús obviamente comenzó a perder confianza en este esclavo. Digo, ¿qué cosa? Estamos celebrando profetas paganas hasta 1926. Y me están desobedeciendo. Después que lo son nominado como mezclado en 1919. Y están celebrando profetas paganas en Betel hasta 1926. Ponían una cruz en la recta talada hasta 1931. ¡Ah, carambas! Y están poniendo una pirámide egipcia al lado de la tumba de Roas en 1919. Apenas lo han nominado, esto es desgraciado. Una pirámide de adoración falsa. Conforme dice el libro Proclamadores, que la piramidología no tiene nada que ver con la adoración verdadera. Libro Proclamadores, página 200, y me está poniendo una pirámide egipcia ahí en la tumba de Russell. Es un desafío a Jehová Dios. En la tumba de Russell, como una afiliación a la piramidología ocultista, numerológica, de adoración falsa, un símbolo egipcio de gente que adoraba a dioses falsos como Amon-Ra, y ponen ahí como un desafío a Jehová. Estos no merecen pues que yo les dé mi confianza de todos mis bienes en la tierra, y es por eso que Jesús no les da, hasta ahora no les da su confianza, su voto de confianza entregándole sus bienes en la tierra, puesto que este esclavo apenas nominado en 1919 comenzó a fallarle a Jesús, anunciando falsa fecha de fin del mundo para el 1925, apenas nominado, poniendo una pirámide egipcia en la tumba de Russell como un desacato, un desafío a Dios, una pirámide egipcia de la nación falsa de Satanás el diablo, en una tumba el fundador de la Watchtower, como un desafío a Dios, diciendo que nosotros queremos en la piramidología ocultista, anunciando fechas falsas del fin del mundo, se llaman fiestas paganas en Betel, cumpleaños, día del Padre, día del Padre, Navidades hasta 1926, y quieren que yo les confíe mis bienes en la tierra, a este esclavo que está celebrando fiestas paganas en Betel alegremente, plagadas de demonismo. Entonces eso explica por qué Jesús pues no le ha dado la confianza a este esclavo, porque le ha ido fallando por durante todos los años. Y después le siguieron fallando a Jesús, diciendo que el fin del mundo vendría para 1975, empezando con un discurso que comenzó el señor Franz, y que fue producto de otro libro que se llamaba Vida Eterna y Libertad de los Hijos de Dios. En ese libro se explicaba pues que los 6.000 años de la historia humana acabarían en 1975 y empezaría el reino milenial de Jesucristo, y eso significaba el Armagedón. Y todo fue una mentira. Entonces fueron puras desilusiones. Comenzaron a decir que la parábola de las ovejas y las cabras había empezado a cumplirse en 1914, cuando al inicio de la segunda porción invisible de Jesús, y que en ese momento se comenzó a cumplir esa parábola de Mateo 25, 32, 33, de la separación de ovejas y cabras. Que Jesús ya estaba separando las ovejas y cabras desde el año 1914, cuando dijo ahí iban a predicar de casa en casa, aquellos que aceptaban el mensaje eran las ovejas y que las rechazaban en las cabras. Y ahí se comenzó a cumplir esa profecía, esa parábola. Y después en 1995 la descartaron, sino que eso iba a ser para esperar la tribulación. Claro, entonces Jesús comenzó a ver que este esclavo estaba enseñando doctrinas falsas, cumplimientos falsos, y entonces Jesús pues obviamente hasta ahora no los nomina, pues sobre sus bienes porque no le tiene confianza. El esclavo que ha venido sucediéndose desde 1919 hasta hoy en día no se ha ganado la confianza de Jesucristo y no le ha confiado sus bienes en la tierra, puesto que lo han defraudado con tantas doctrinas cambiantes, falsa fecha de fin falsas para 1925, 1975, 1941. Entonces Jesús está muy triste y ya los ha olvidado y está muy lejos de ellos. Y les puedo asegurar que no les va a confiar tampoco sus bienes en la tierra cuando Él torne o retorne por segunda vez durante la gran tribulación o después de la gran tribulación. Tampoco. Porque todas sus doctrinas son cambiantes. Dicen doctrinas falsas que luego se descartan con el tiempo. Entonces Jesús le está demostrando que no tiene confianza en este esclavo para entregarle la administración y la gestión de todos sus bienes en la tierra al esclavo, porque el esclavo lo ha defraudado a Jesús. No es posible que pasen 100 años desde que lo nominó y los puso en el puesto del esclavo y están trabajando en ese puesto mal, empezando con una falsa fecha de fin de mundo para el 1925, poniendo una pirámide egipcia amazónica ocultista en la tumba de Russell en 1919, siguen celebrando navidades, fiestas paganas, cumpleaños,
el Día del Padre y de la Madre, saludaban a la bandera hasta 1926, 1928. Entonces Jesús había quedado muy desilusionado. Entonces no les ha perdido la confianza a ese esclavo mentiroso. Cuando comenzó a enseñar doctrinas que se dijeron que eran de Jesucristo, porque lo que la Watchtower dice, lo que Jesús dice, y pusieron en boca de Jesucristo cosas que Jesús jamás dijo y que al final resultaron que era mentira. Como les repito, como esta de la parábola de las ovejas de las cabras. Y a la última, el último remate que ya Jesús está recontra desilusionado es haber dicho que Jesús entregó, o sea, levantaron a Jesús un falso testimonio diciendo que Jesús sí entregó sus bienes terrenales al esclavo en 1919 y le pusieron en boca de Jesús cosas que Jesús entonces no dio jamás y no dijo jamás. Y entonces Jesús debe estar muy molesto porque le levantaron un falso testimonio diciendo que Jesús nos ha dicho a nosotros como alimento espiritual que él entregó sus bienes al esclavo en 1919 y ahora Jesús dice que no es así, después de 80 años de haber dicho que Jesús sí le entregó eso en 1919, todos sus bienes en la tierra, y ahora dicen que no es así, que va a ser para el futuro. Entonces Jesús debe estar muy molesto, pues, porque este esclavo se ha disparado por su lado, se dio por su lado, afirmando, acusando a Jesús, poniéndole palabras en boca de Jesús que él escogió y nominó a su esclavo sobre todo y le dio todos sus bienes en la tierra en 1919 para anunciar las buenas nuevas a las naciones, y resulta que no es así, pues. Entonces, o Jesús es un mentiroso, o ese esclavo puso en boca de Jesús cosas que Jesús jamás dijo. Entonces, eso se explica por qué Jesús no le ha entregado ninguna administración de todos sus bienes en la tierra al esclavo. Es obvio, hasta ahora, porque ese esclavo lo ha desilusionado a Jesús. Está muy desilusionado, y Dios les puedo asegurar que hace tiempo que los ha abandonado a estos del esclavo, ni los mira, ni los escucha, y está muy lejos en otro sitio con su Padre Jehová. Porque no es posible que van a ser 100 años y Jesús hasta ahora no les tiene confianza, puesto que la Watchtower nos decía, hasta antes del 6 de octubre de 2012, cuando nos dio este discurso en el Teatro Stanley anunciando estos nuevos cambios, nos decía todavía hasta este momento que Jesús ya había nominado sobre todos sus bienes terrenales al esclavo nominado en 1918, y le entregó sus bienes, y como señal de confianza, dice una atalaya que he leído, y como demostró confianza. Como ahora no se lo entregó, quiere decir que no le mostró confianza. Pues obvio, ese es ergo. Se concluye que no tuvo confianza. Quería ver cómo se comportaba ese esclavo nominado todavía. Esperar un poquito. ¿Qué es lo que hace a partir de 19? Y parece que Jesús se ha quedado muy desilusionado con todas las cosas que han estado haciendo. Y hasta ahora van a ser 100 años que Jesús hasta ahora no se anima a darle sus bienes a ese esclavo porque no le tiene confianza. Y esto lo he puesto para que ustedes mediten, queridos amigos. Y bueno, eso es todo lo que quería decirles. Piensen lo que les he dicho. Muchas gracias. Buenos días, hasta prontito.